Somos mucho más crueles con las mujeres cuando son acusadas de cometer un delito, porque de la mujer se espera un estereotipo, ¿no? Un rol casi de madre abnegada que está tejiendo en una mecedora, ¿no? Casi la Virgen María. Si no eres la Virgen María y si tú, digamos, no entras en ese estereotipo, entonces vas a ser juzgada con una severidad tremenda. Ok, pues bueno, primero muchas gracias, Luz. La idea de ese convenio es facilitar el acceso a la justicia. Aquí hay un problema muy grande que tenemos que reconocer. 9 de cada 10 delitos que se cometen en nuestro país son delitos locales. Eso quiere decir que la mayor carga de trabajo que existe, sobre todo en materia penal en México, tiene que ver con delitos del fuero común, es decir, lo que es competencia de las autoridades estatales, los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. Ante una sobrecarga de trabajo y pues múltiples problemas sistemáticos que impiden el acceso a la justicia de grupos en situaciones de vulnerabilidad, la Suprema Corte y el gobierno de la Ciudad de México tomaron un acuerdo para tratar de incidir y de ayudar en estos casos. Y la solución fue pues utilizar a la Defensoría Pública Federal como un instrumento para acelerar algunos procesos, para poder garantizar defensa adecuada en los casos donde hay mujeres que han sido criminalizadas. Bueno, sí marca un antes y un después en el sentido de que la Defensoría Pública Federal en principio no podía llevar delitos del fuero común. Esto se está autorizando en algunos casos donde las personas están ante situaciones específicas, digamos, ante problemas de discriminación, insisto, más generales, más sistemáticos, y actualmente estamos interviniendo en la Ciudad de México, en Santa Marta, pero en efecto eso dio pie a que otros gobiernos de entidades federativas se acercaran al ministro Saldívar y le plantearan la posibilidad de que se buscaran acuerdos semejantes con otras entidades federativas, como el caso de Oaxaca. Hay muchos casos que fueron juzgados hace muchos años, es decir, varios de estos casos, de estas liberaciones que hemos obtenido, son en realidad beneficios preliberacionales, es decir, mujeres que ya habían sido condenadas y utilizando tal vez la Ley Nacional de Ejecución, en fin, hemos obtenido beneficios para que puedan, digamos, reinsertarse a la sociedad debido a su buen comportamiento. Te pongo un ejemplo, logramos liberar a una mujer que tiene 2 licenciaturas. Una de ellas la obtuvo privada de libertad, tiene estudios de posgrado. En algún caso platicaba con los defensores que tiene a veces más estudios que nosotros, ¿no? Una persona ejemplar, estudiosa, trabajadora, y que no había podido acceder al beneficio porque se argumentaba que había tenido unas notas desfavorables. En realidad esto es una injusticia tremenda. Y justo su caso es un ejemplo de que no se juzgaba con perspectiva de género, porque a ella se le condenó por homicidio, además con una pena agravada, porque mató a su esposo, entonces es un homicidio en relación de parentesco. Claro, lo que no valoraron los jueces en ese caso, jueces locales, es que mató a su esposo después de años de sufrir violencia, después de años de ser golpeada, después de años de ser violentada sistemáticamente, y en un momento en el que el esposo está alcoholizado golpeándola, ella se defiende y lo mata. Hemos en realidad entrevistado a más de 1000 mujeres. 200 fueron un poco las personas que lograron acercarse con el ministro Saldívar en su primera visita, pero nosotros no solamente entrevistamos a las que tuvieron esa posibilidad, nosotros entrevistamos a toda la población del Centro de Reinserción Social en Santa Marta y además asumimos el caso de todas las que nos lo solicitaron. Entonces estamos hablando de más de 500 asuntos que estamos ya litigando nosotros. El trabajo de la Defensoría Pública no se limita a Santa Marta y no se limita al convenio de colaboración. Nosotros durante mi administración hemos liberado más de 10,000 personas cada año, hombres y mujeres.
y obviamente la mayoría pues acusados de cometer delitos federales. Por eso el ministro Saldívar ha señalado que en estos 4 años de su gestión hemos liberado a más de 41,000 personas, ¿no? digamos, desde la Defensoría Pública Federal. Ahora, este grupo específico, que son mujeres que pues en cierta medida habían estado olvidadas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estaban acusados de delitos locales. Bueno, yo te compartiría que el debate en la Suprema Corte fue muy interesante. De hecho, creo que la mayoría de los ministros, es más, me atrevería a decir que la totalidad, reconocieron que la prisión preventiva oficiosa es una medida violatoria de derechos humanos. Lo que pasó es que algunos de ellos consideraron que al estar en la Constitución no se podía, digamos, evitar esa medida o esa restricción de derechos. Pero es clarísimo para todos que es una medida que viola derechos humanos. La mayoría son madres solteras y eso implica que ellas tienen derecho, por ejemplo, a ciertos programas, a ciertos beneficios que ha establecido el gobierno, y nosotros les hemos asignado abogados, abogadas para que den monitoreo, ya no en tema penal, sino que puedan acompañar sus trámites, sus gestiones y puedan obtener beneficios como el acceso a programas sociales, ¿no? De madres solteras, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, pues por ejemplo que las instituciones que brindan estos servicios pues sean sensibles a las circunstancias de estas mujeres, porque muchas de ellas, insisto, fueran abandonadas por sus redes de apoyo. Lo que sí es muy claro es que estamos hablando de cientos de mujeres que vamos a representar. Entonces, el número va a crecer, indudablemente. Incluso ya no solamente estamos logrando beneficios preliberacionales, sino que ya estamos liberando a mujeres, por ejemplo, por el litigio. Es decir, en audiencia de juicio estamos logrando que los jueces locales nos den la razón y consideren que estas mujeres eran inocentes. Ahora, ¿por qué va a continuar incluso si el ministro Saldívar no está? Bueno, pues porque hay un acuerdo general del Consejo de la Judicatura que nos dio facultades para hacer esto. Insisto, no fue una decisión unipersonal del ministro. Él le propuso al Consejo un acuerdo, ellos lo autorizaron y con base en ese acuerdo se firmó un convenio. Pero hay una orden del Consejo de la Judicatura para que la Defensoría lleve a cabo estos trabajos de litigio y podamos continuar la liberación de mujeres que están en Santa Marta.